Vamos a dar inicio a este módulo comenzando con la definición de una figura geométrica, la cual podríamos leer textualmente, pero lo que yo quiero que ustedes comprendan es que una figura geométrica, ¿sí? Deme un ejemplo sin necesidad de leer esta parte. ¿Qué se les viene a la mente cuando les dice uno figura geométrica y qué se les visualiza en la mente? ¿Un cuadrado? Un cuadrado, muy bien. ¿Alguien más? Un círculo. Un círculo. ¿Alguien más? Un triángulo. Ok, un triángulo. ¿Sale? Ok. De las tres figuras que nos acaban de indicar, pues encierran lo que viene justamente como el concepto principal de lo que es una figura geométrica, que básicamente es un lugar geométrico que encierra o delimita un área, ya sea por líneas, como es el caso del cuadrado y el triángulo, o mediante una sucesión de puntos, que es justamente el círculo, ¿sale? Entonces, básicamente eso es la definición de una figura geométrica. Tenemos diferentes tipos de figuras geométricas, tales como las observamos aquí en pantalla, cuadrado, triángulo, pentágono y demás, ¿sí? Que son figuras que estoy seguro comenzamos a ver incluso desde la primaria. Las figuras geométricas planas, ¿sí? Son las que vamos a estar cubriendo en este semestre. ¿A qué le llamamos plana? Que solamente vamos a estar analizando objetos en dos dimensiones, o sea, en el eje X y en el eje Y. Las figuras geométricas se pueden clasificar de estas dos formas principalmente, lo que se conoce como las cónicas, que no es otra cosa más que una línea curva, y esto de las cónicas lo vamos a ver a detalle en el próximo curso, que es Geometría Analítica. Y también se clasifican con los polígonos, que son cruces de dos o más líneas o rectas que dan la forma, ya sea de triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios y demás. Básicamente esa es la clasificación de la figura geométrica. Los elementos de estas figuras geométricas están acompañados de lados, de vértices y ángulos centrales. Lo curioso es que si nos enfocamos a un círculo, no tiene ni lados y no tiene vértices. Y muy probablemente lo único que podríamos denotar es el ángulo central. Y no quiere decir que por no tener estos dos elementos, el círculo deja de ser una figura geométrica. Es un caso, llamémosle, especial. De estas figuras geométricas podemos determinar lo que es el ángulo central, el ángulo interior y exterior mediante estas expresiones que vamos a estar utilizando un poquito más adelante, ya con ejercicios prácticos para que podamos justamente aplicar estos conocimientos y que por el momento yo les pido que revisen, ya que esta información se encuentra en su libro de texto. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un polígono?
Y los elementos que debe de tener un polígono, debe tener vértices, ¿ok? ¿Cuántos vértices tiene un triángulo? 3. 3. Ángulo interior, aquí tenemos ángulos interiores. Y también tenemos ángulos exteriores. Si prolongamos aquí un lado, pues este sería el ángulo exterior. ¿Sí? Pero aquí hay algo curioso con los triángulos. Me dice diagonal. Es el segmento de recta que une a dos vértices no adyacentes. Si tenemos 3 vértices, en un triángulo en específico no puedo yo trazar diagonales en él. Y no por eso un triángulo deja de ser un polígono. ¿Vale? También es el caso especial para esta figura, ¿sí? Este polígono. Siendo más específicos, ya incluso en un rectángulo, pues tenemos esta diagonal y tenemos esta otra. En un pentágono, como el que observamos en la figura de abajo, aquí se muestran las diagonales que se pueden trazar. Insisto, las diagonales van de un vértice hacia otro que no es consecutivo. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? Ninguna. No, profe. ¿Seguros? Ok. Aquí les voy a pedir que ustedes vayan transcribiendo estas expresiones matemáticas para ir elaborando nuestro formulario. ¿Cómo podemos determinar el número de diagonales en un polígono? Lo hacemos con la siguiente expresión. La D mayúscula significa para el número total de diagonales, mientras que la letra N la vamos a utilizar para el número total de lados que tenga ese polígono. Pero ahora, si nosotros queremos trazar, o mejor dicho, queremos saber cuántas diagonales son trazadas desde un mismo vértice, entonces vamos a utilizar la expresión que está en la parte baja de la presentación. La letra D minúscula nos indica el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. Al igual, la letra N nos permite saber el número de lados del polígono que vamos a estar analizando. Y justamente estas dos expresiones son las que vamos a utilizar a continuación para unos ejercicios que vamos a explicar. ¿Sí? Continúo un poquito más con la teoría, ¿sí? Que les voy a pedir que ustedes revisen, que lean, ya que no tiene caso estar leyendo textualmente, sino que el objetivo de un servidor es que razonemos y sobre todo llevemos a la práctica estos conocimientos. Los polígonos pueden clasificarse en polígonos regulares y en polígonos irregulares. ¿Sí? La diferencia es que en un polígono regular, tanto los lados y los ángulos son iguales. Un polígono irregular son aquellos en que al menos un ángulo y un lado ya no son iguales. Existen polígonos cóncavos y convexos. Los convexos, los ángulos interiores, son todos menores a 180 grados. Y los cóncavos, un solo ángulo es mayor
a 180 grados. También los polígonos se clasifican de acuerdo por el número de lados. Y bueno, aquí ya tenemos toda la lista de cuando son polígonos regulares. Quedamos que los triángulos o los polígonos más simples que se pueden dibujar son los triángulos, seguidos de los cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos y así sucesivamente. También los podemos clasificar de acuerdo a el paralelismo. Y aquí los ejemplos más comunes es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. En la siguiente imagen viene un poquito más especificado cómo es esta clasificación de los polígonos. Vienen los cuadriláteros, ¿sí?, donde están por los lados paralelos, paralelogramos, y justamente ahí viene lo que es la definición de cuadrado, de rectángulo, rombo y romboide. Posteriormente vienen los trapecios, ¿sí?, que solamente tienen un par de lados paralelos, a diferencia de los que están en la parte superior. Y tenemos trapecios que pueden ser rectángulos, pueden ser isósceles o pueden ser escalenos. Y los trapezoides son aquellos que no tienen lados paralelos. Para finalizar esta parte de la presentación, pues una de las actividades que tendremos que hacer de manera presencial es indicarles cómo dibujar desde un triángulo equilátero, un cuadrado, y así con el pentágono y demás, para que nosotros podamos poner en práctica el uso de la escuadra, del transportador, del compás, y mostrarles cómo se crean estas figuras o estos polígonos, ¿sí? En este caso, no lo vamos a hacer y nos vamos a ir justamente a la aplicación de estas expresiones para que podamos entender la importancia de ellas. Comenzamos. Voy a comenzar por desorden. Empiezo con el problema número 4. ¿Alguien sería tan amable de leer el párrafo? ¿Cuántos lados tiene y cómo se llama el polígono en el cual podemos trazar un total de 14 diagonales desde un vértice? Muchas gracias. Ok, jóvenes. Este tipo de problemas van a venir en su examen y van a ser, digamos, los más sencillos, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Una o dos cosas. ¿Dos cosas? Dos cosas. Primero que nada, me pide saber el número de lados y después el nombre. Para ello, yo les pido que del apunte, ¿sí?, ustedes vayan elaborando su formulario. Aquí les pregunto, ¿cuál de las dos expresiones me va a servir? ¿La 1 o la 2? El problema me pide determinar el número de lados y el nombre del polígono en el cual se pueden trazar 14 diagonales desde un mismo vértice. Hola, jóvenes, ¿están por ahí? ¿Cuál de las dos expresiones me sirve? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo?
Ok, la de abajo. ¿Sale? Como me pide determinar el nombre, el único dato que conozco son las 14 diagonales desde un mismo vértice. Por ende, la expresión que me voy a necesitar es justamente la que tengo aquí. D es igual a n menos 3. El dato que conozco son 14 diagonales. ¿Sí? Y este es el procedimiento que me gustaría que ustedes realizaran. Colocar la expresión que van a ocupar, los datos que tienen del problema. Y ahora vamos a sustituir en la expresión. El dato que conocemos es que D minúscula equivale a 14. Pues lo sustituimos y el objetivo es conocer a n. Y de acuerdo a lo que nos enseñaron en álgebra, para poder despejar tenemos que mandar hacia el otro lado con el signo contrario. Como está restando, entonces va a pasar sumando. ¿Sí? Y de esta forma podemos visualizar que esos dos términos se van a tener que sumar o se van a tener que reducir. Como las dos cantidades son positivas, llego a la respuesta que mi polígono es de 17 lados. Si yo reviso justamente el material donde viene la tablita, ¿cómo se llamaría ese polígono, jóvenes? De 17 lados. Heptadecágono. Muy bien. Heptadecágono. Listo. Ese sería todo lo que se tendría que hacer para este ejercicio, que básicamente son procedimientos muy sencillos. Ahora, vamos con el siguiente problema. ¿Alguien diferente que me pueda apoyar dándole lectura? Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice en un polígono de 15 lados. Ok. Calcula el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Pregunta, ¿vamos a ocupar la misma expresión o va a ser otra diferente? La misma. Es la misma. Ok. Viene la misma expresión. Me está proporcionando el número de lados también. ¿Sí? Realizo la sustitución y encuentro que el número de lados, ¿sí? O mejor dicho, no el número de lados. Aquí me está pidiendo encontrar el número de diagonales desde un solo vértice. Perdón, ¿sí? Aquí fue algo más sencillo. Lo único que yo hice fue sustituir el número de lados y encuentro el número de diagonales desde un mismo vértice que pueden ser trazadas. La diferencia con el problema anterior es que en el anterior me estaban proporcionando el número de diagonales y ahora me están proporcionando el número de lados. ¿Sí? Por eso cambia un poquito el ejercicio. Ok, ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio, jóvenes. Me pide lo siguiente. ¿Cuántos lados tiene y cómo se llama el polígono en el cual podemos trazar un total de 152 diagonales? Me voy al apunte y voy a revisar cuál de las dos expresiones me sirve. ¿La 1 o la 2? La 1. La La 1. 1.
¿Por qué? Porque ahora me está dando el total de diagonales. Lo que voy a hacer es lo siguiente, jóvenes. Coloco la expresión y ahora el dato que conozco son 152 diagonales que le voy a colocar la letra D mayúscula. Y el objetivo es conocer la letra N. ¿Sale? Tendríamos que hacer lo siguiente. Coloco 152. El dato de N no conozco. Tampoco puedo hacer nada del otro lado de la expresión porque no conozco esta variable. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Este 2 va a pasar multiplicando. ¿Y cuánto me quedaría? 152 por 2. 304. 304. En la parte superior, esta letra N va a multiplicar a estos dos términos y me quedaría N cuadrada menos 3N. Aquí ya lo tengo desglosado de la siguiente forma para que lo vayamos entendiendo. Hago la sustitución, multiplico 152 por 2, me queda 304 y ahora voy a multiplicar la variable N por los dos términos que tengo del lado derecho, que fue lo que hice hace un momento. El objetivo es igualar a 0 mi ecuación. Este 304 lo voy a pasar del otro lado. Pero como es positivo, pasa del otro lado como negativo. ¿Sí? Ok. Y estamos acostumbrados a ver una ecuación así. Que el 0 esté a la derecha, no a la izquierda. ¿Sale? Y para resolver esta ecuación de segundo grado, tenemos al menos 3 opciones para resolver. La más rápida sería factorizando. La otra sería por el método gráfico. ¿Y cuál creen que sea la tercera? ¿Cómo resuelven una ecuación de segundo grado, jóvenes? Hay un método que no falla. Con fórmula general. Con la fórmula general. Muy bien. ¿Quién me dicta la fórmula general, jóvenes? ¿Cuánto vale A, jóvenes? A viene valiendo 1, profe. Perfecto. ¿Cuánto vale B? 3, 3. ¿Y cuánto vale C? 304. Ok. Casi estamos bien. Lo único que hay que agregarle es el signo aquí. Observen. También debemos de considerar los signos. ¿Sale? Ok. Aplicamos fórmula general. Ahí están los dígitos que les estaba yo indicando. Y que si nosotros, por algún error, omitimos el signo o sustituimos, porque hay veces que dicen, es que A vale n cuadrada y B vale menos 3n, no se deben contemplar las literales o las letras, ¿sale? Lo único que se deben de sustituir son dígitos, coeficientes. ¿Sustituimos, jóvenes? ¿Sí? Aquí hay un cambio de signo. Aquí vamos a elevar al cuadrado menos 3, menos 4a por c.
¿Sale? Si hay un cambio de signo, entonces el primer término es más, luego sería más menos. El cuadrado de menos 3 es 9. Menos por menos, ley de signos, jóvenes. Menos por menos, ¿qué me da? ¿Menos o me da más? Más. Perfecto. Calculadoras, por favor. 4 por 1 por 304. Ahí me sale 1216. Ah, sí, Sí, perdón, me profe. equivoqué. Sí, me equivoqué. ¿Ok? 1216. Y abajo, 2 por 1 es 2. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? No, Muy maestro. bien. Perfecto. Insisto, yo ya lo traigo resuelto, pero lo que yo necesito es ir haciendo las operaciones con ustedes para que podamos ir interactuando. 1216 más 9 me quedaría 1225. Por favor, sáquenle la raíz a 1225. 35. 35, muy bien. Aquí está el resultado en la calculadora de su servidor. Listo, 35. Y ya casi resolvemos el ejercicio. Sería 3 más 35, la primera opción, y todo eso entre 2. Quedaría 35 más 3, 38. 38 entre 2 me da 19. El otro resultado sería 3 menos 35. Y 3 menos 35 me quedaría menos 32. Y menos 32 entre 2 me daría 16. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿El resultado de arriba, el resultado de abajo o los dos? Los dos. Tú dices que los dos. ¿Qué estamos buscando para empezar? El número de lados. El número de lados. Y yo les pregunto, ¿alguien me podría dibujar un polígono de menos 16 lados? ¿Sí o no? No. No podemos dibujar polígonos con lados negativos. Por lo tanto, jóvenes, la única respuesta es la, la de arriba, ¿sí? En donde me sale una cantidad positiva y justamente el nombre que recibe este polígono es de octadecágono, ¿sí? Toda la lista que tengo aquí. Los ejercicios que ya no pudimos resolver la clase anterior tenía que ver justamente con estos dos tipos de problemas. El primero de ellos me dice cuántos lados tiene y cómo se llama el polígono en el cual podemos trazar un total de 135 diagonales. Mientras que en el segundo problema me pide determinar el número de lados y cómo se llama el polígono en el cual se pueden trazar 57 diagonales desde un solo vértice. Para poder trazar o para poder resolver el primer ejercicio en el cual tenemos 135 diagonales en total, ¿sí? Que se conoce con la letra D mayúscula, se supone que tenemos una expresión matemática que me dice lo siguiente: n por n menos 3 y todo esto entre 2. ¿Es correcto? Sí, maestro.
Sustituimos y me quedaría 135, que son el número total de diagonales, y sería n por n menos 3 entre 2. Y de igual forma, este 2 pasa multiplicando. 135 por 2 me quedarían 270. Al mismo tiempo vamos a multiplicar esta letra n por los dos términos que están dentro del paréntesis, quedándome n cuadrada menos 3n. Ya que tenemos nuestra expresión de esta forma, lo que vamos a hacer es igualar la ecuación con 0. Es por ello que este 270 pasa del otro lado con signo contrario, quedando n cuadrada menos 3n menos 270, y se supone que el 0 quedaría del lado izquierdo. Pero para nosotros estamos más acostumbrados a ver el 0 del lado derecho. Y de esta forma ya estamos teniendo una ecuación de segundo grado. Lo que pasa de este punto en adelante es justamente darle solución a esta ecuación de segundo grado para determinar el número de lados para este polígono. En la clase anterior habíamos comentado que existen al menos 3 métodos para llegar a esta respuesta. ¿Alguien me podría indicar cuáles son estos 3 métodos? Fórmula general, factorización y método gráfico. Perfecto. Fórmula general, que fue justamente como lo resolvimos el día viernes. Y ahorita lo vamos a hacer por factorización. Por factorización tenemos la expresión de la siguiente forma. N cuadrada menos 3n menos 270. Y este es igual a 0. Lo que yo necesito es colocar dos paréntesis. Y como aquí tengo n cuadrada, entonces sería n por n. N por n me daría n cuadrada. Yo necesito dos números que multiplicados me den 270, pero sumados me den negativo 3. Y comienzo con la posible combinación, la más sencilla. 270 por 1. Y 270 por 1 efectivamente me da 270. Pero sumados o restados no me da negativo 3. La otra cantidad sería 135 por 2, que multiplicados me darían 270, pero sumados o restados no me daría. Y así tengo que ir elaborando esas, como una especie de tabla, ¿sí? Que en este caso podría ser múltiplos, ¿sí? Posiblemente sería 270 entre 4, y aquí me queda 67.5. No es un dato viable. 270 entre 5, 54. 54 por 5 me da 270, pero sumados o restados no es posible. 18 y 15. Si yo multiplico 15 por 18, me va a dar ese 270. Si yo sumo o resto, es posible
que yo pueda llegar a esta cifra, que es negativo 3. Si yo sumo esas dos cantidades como positivo, me darían 33. Si lo coloco como negativos los dos, me daría negativo 33. ¿Qué es lo que debo de hacer? A uno le coloco el signo positivo y a uno el signo negativo, para que a la hora de yo sumar 15 menos 18, me va a dar negativo 3. Y de esta forma estoy factorizando mi ecuación de segundo grado. Para muchos es en esta parte donde se les complica estar jugando con los términos, con los signos, y por eso prefieren contestarlo con la fórmula general, que si lo hacemos bien, llegamos al mismo resultado. Y hacemos lo siguiente: n más 15 es igual a 0, y n va a ser igual a ¿qué? A menos 15. Del otro lado, n menos 18 es igual a 0. Ese 18 lo paso del otro lado, y aquí me quedaría que n es igual a 18. ¿Cuál de los dos resultados es el correcto, jóvenes? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. ¿Por qué no puede ser el resultado que tengo a mi izquierda? ¿Por qué signo negativo? Al tener un signo negativo, yo no puedo determinar o no puedo trazar un polígono de menos X cantidad de lados. Es por eso que la respuesta que siempre vamos a estar buscando debe de tener números positivos. Me dice que cómo se llama el polígono donde se pueden trazar 57 diagonales desde un mismo vértice. Como me está indicando que se pueden trazar 57 diagonales desde un mismo vértice, la expresión a utilizar es la siguiente: n menos 3. Y vamos a hacer la sustitución. 57 va a ser igual a n menos 3. Ese negativo 3 lo debo de pasar del otro lado de la expresión, quedándome 57. Como es negativo, al pasarse del otro lado, le vamos a cambiar el signo. Y mi respuesta va a ser igual ¿a cuánto? A 60 lados. ¿Y cómo se llama el polígono de 60 lados, jóvenes? Hexacontágono. Hexa. Sí, profe. Contágono.